del primer viernes de junio, no hay junio, de junio, para que nos juntemos en la oración ahí los viernes. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo. Estamos viendo aspectos del discipulado, estamos viendo discipulado este mes, ya como dice ahí, mes de abril, que ya teníamos que haber sacado ese abril hace rato ya, pero todavía está ahí por alguna razón, pero debería decir mal. Estamos en el mes de discipulado personal y estamos viendo estos aspectos con respecto al discipulado. Hoy día vamos a ver algo muy importante, ya muy fuerte de poder ver. Si ustedes captan, yo sé que si ustedes captan esta enseñanza el día de hoy, les va a cambiar la mentalidad con respecto al mandamiento y al discipulado del Señor. Ya van a ser transformados poderosamente por la palabra. Ya, así que pongan atención, estén atentos este tiempo que vamos a pasar con la Biblia abierta, que es poco el tiempo que podemos estar, pero estemos atentos para lo que el Señor va a hablarnos. Ya, esto se llama el discípulo y el mandamiento. Ya vamos a ver la relación del discípulo con el mandamiento. Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, vamos a leer todos juntos. Todos juntos, todos con la Biblia, leamos bien fuerte, que se escuche nuestra propia voz. Y dice, 1, 2, 3. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Ya, fíjense que a mí me llama la atención que el Señor Jesús siempre respondía. Ya, la personalidad del Señor Jesús era rica. Ya, fíjense que le preguntó para tentarle. ¿Ya? ¿Ustedes alguna vez le han preguntado algo con mala intención? ¿Ya? Ustedes saben cuando les preguntan algo y están con su segunda y ustedes generalmente se amargan por eso, ¿cierto? Pero el Señor Jesús siempre respondía, aunque le preguntaran para tentarle, Él respondía bien. ¿Ya? Y Él le respondía sin una pesadez, le respondía. Y aquí el Señor le responde, aunque lo estaban tentando, aunque era para hacerlo caer, el Señor le respondió. Y les dijo que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, que es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no es cierto? Que dice, de esto depende la ley y los profetas. Esa palabra, depende, significa literalmente colgar, ahorcar, significa. O sea, significa que de estos mandamientos está colgando la ley y los profetas. Ya, de estos dos mandamientos pende, cuelga como de un hilo toda la ley y los profetas, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, ya toda la profecía del Antiguo Testamento. Dice que cuelga de estos dos mandamientos principales. Ya toda la ley tiene sentido en estos dos. Ya, o sea que lo que el Señor Jesús está diciendo, sin estos dos mandamientos, toda la ley se viene abajo. O sea, no tiene sentido ningún otro mandamiento de la ley sin estos dos, sin estar presentes estos dos. Ya el Señor Jesús le decía a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello, ¿verdad? Porque se preocupaban de las cosas pequeñas de la ley, pero no se preocupaban de las grandes, ¿verdad? Colaban el mosquito porque diezmaban hasta la menta, el eneldo, diezmaban de la hojita que les salía, no sé, de todo, se preocupaban, eran estrictos para guardar la ley. Pero decía, pero del amor y de la misericordia no se acuerdan. Entonces de estos dos mandamientos pende la ley y los profetas. Ahora, la ley y los profetas, ¿no es cierto? La ley nosotros sabemos que tiene un problema. Hay un problema con la ley, ¿verdad? Y hay un problema grande con respecto a la ley. O sea, si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes va a entrar al cielo por guardar la ley? Hay un problema grande con la ley. ¿Y cuál es este problema que hay con la ley? Romanos 3:10. Vamos a ver 3 versos de Romanos rápido para ponernos, para preparar el terreno. Romanos 3, capítulo 10.
Y dice, leámoslo todos juntos, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El problema de la ley es que no pudo justificar a nadie. Es que nadie pudo ser salvo por la ley. Es que nadie pudo ser bueno según la ley. Ya, fíjense el 3.19 de Romanos. Vamos un poco más adelante y veamos cuál es el propósito de la ley. La Biblia dice que toda la ley depende de estos dos mandamientos. ¿Y estos dos mandamientos para qué están? ¿Cuál es el propósito de estos dos mandamientos? 3.19 de Romanos dice, todos juntos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjense, la ley no está escrita, o la ley no fue dada al hombre para que el hombre sea salvo por la ley. La ley vino para mostrar nuestra injusticia. Y vamos a ver más adelante que nadie pudo cumplir ninguno de estos dos mandamientos. Ninguno antes del Señor Jesús pudo amar a Dios. No existe el amor a Dios del hombre hacia Dios antes del Señor Jesús. Ya por lo tanto, ningún hombre pudo cumplir estos mandamientos. Porque la ley dice que fue dada ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ante la ley, cuando nosotros nos enfrentamos a la ley de Dios, ¿qué dice? Toda boca se cierra. Cuando entendemos la ley de Dios, nuestra boca queda cerrada porque quedamos cautivos de culpa. Quedamos cautivos bajo la condenación. Ya la ley nos juzga, la ley nos condena. Y la ley viene para condenar al hombre, para que toda boca se cierre. Ya, y todo el mundo quede cautivo bajo el juicio de Dios. O sea, cuando entiendo esto, ¿cómo yo me voy a atrever a condenar a otro? Ya, cuando entiendo que la ley nos mata a todos, la ley es santa, pura, perfecta, limpia. La ley de Dios es la conciencia perfecta de Dios. Pero cuando es dada al hombre, mata al hombre, porque el hombre no es capaz de sostenerlo. Ya, y se hunde bajo el peso de la ley y muere. Entonces la ley, aunque es buena, mata al ser humano, porque el ser humano con su carga de pecado no puede sostener la ley. Entonces fíjense, ¿cómo yo me voy a atrever a juzgar a otra persona si sé que yo mismo soy condenado por esa ley? ¿Verdad? Algunos de nosotros ahora que está muy en boga esto del tema de homosexual y todo, algunos cristianos se levantan para juzgar a los homosexuales, ¿ya? Y van incluso a los noticieros para demandar el pecado del homosexual. ¿Ya? Entonces, en todos lados se dice no, que los creyentes como que juzgan a los homosexuales. ¿Ya? Pero la verdad es que, ¿qué dirían ustedes si les preguntan eso? ¿Ya? La verdad es que la ley nos aplasta a todos. Recuerden las palabras del Señor Jesús, lo que dijo. El Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús hubo un gran desastre. Hubo una torre en un pueblo llamado Siloé que se cayó sobre los trabajadores y los mató a todos. Entonces todos dijeron, oh, el juicio de Dios sobre Siloé tiene que haber. Y Jesús les dijo, ¿ustedes piensan que los trabajadores de Siloé, de esa torre, eran más pecadores que todo el resto de Jerusalén? Y todos le dijeron, de más que sí, pues sí, se les cayó la torre encima. Jesús le dijo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O sea, el mensaje de la iglesia es, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Sea homosexual o heterosexual, todos perecerán igualmente. O sea, si va un creyente, por ejemplo, a un noticiero y el periodista le pregunta, ¿usted piensa que los homosexuales se van a ir al infierno? ¿Y qué van a responder ustedes? Si no se arrepienten, sí. Y si tú no te arrepientes, también. Por muy limpio que sea tu conducta. Cualquiera que no se arrepiente va al infierno. Cualquiera que no reciba al Señor Jesús va al infierno. Sea su pecado grande o sea su pecado pequeño. Ante la ley, todos caen bajo el juicio. Ante la ley, todos son hundidos por esa ley. Cuando entiendo la ley, yo no soy capaz de apuntar a nadie por su pecado. Porque yo mismo soy cautivo del pecado. Porque yo mismo me hundo bajo el peso de ese pecado. El apóstol Pablo decía, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nosotros no nos atrevamos a juzgar al pecado de nadie, si nosotros mismos estamos cautivos bajo el pecado. La ley, el apóstol Pablo ahí en Romanos dice, si tú juzgas a otro, te estás juzgando a ti mismo por esa ley. Entonces usted no juzgue a los demás. Ya, no apunte el pecado de los demás, sino muestre la gracia. Usted es ministro de reconciliación.
Usted está puesto para ministrar la reconciliación y el perdón de los pecados. Ya no para ministrar el juicio. La ley juzga por sí misma. El Señor Jesús dijo, yo no vine a juzgar, Moisés es quien lo juzga. Pero yo vine para salvarlos por la fe. Ya, yo vine para establecer una nueva norma, un nuevo camino, que es que ustedes sean salvos, no por sus propias obras de justicia, sino que creyéndome, mirándome a mí, ustedes serán salvos. Yo les voy a entregar, regalar la justicia por mi sangre. Ese es el Evangelio. El Evangelio es liberador para cualquier persona. Ya, para cualquier persona, sea cual sea su conducta, lo más liberador es el Evangelio. Entonces hay un problema grande con el pecado, la ley, que la ley nos mata. ¿Ya? Y fíjense, vamos a Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo 5, 17. Fíjense cuál fue la posición de Jesús con respecto a la ley. ¿Qué tiene que ver Jesús con la ley? Mateo 5, 17 dice, todos juntos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Jesús no vino a decir la ley está mal, ¿cierto? Olvídense de la ley está mal. Pero Jesús dijo, yo vine a cumplir. Y esa palabra cumplir es la palabra pleroma, que significa rellenar, completar. Ya es la idea como que algo está a la mitad y uno lo llena, lo repleta. Entonces Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley, o sea, vine a ponerle a la ley lo que le falta. Ya yo vine a dar el verdadero sentido de la ley. Ya yo vine a completar la ley. Jesús completó la ley, ¿verdad? Porque dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que ese mandamiento no significa solo matar del cuerpo. Significa que si tú te enojas con tu hermano, ya eres culpable de juicio. O sea, ese no matar que aparece ahí en el decálogo, no significa solo matar el cuerpo. Que el Señor Jesús dijo, significa también matar el alma. Significa también rechazar a tu hermano. ¿Ya? Significa también darle la espalda a tu hermano. Eso también está dentro del no matar. El Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en el corazón. O sea, el adulterio no es solo el acto físico, sino también el acto del alma. O sea, dense cuenta, le dijo Jesús, que todos están bajo pecado. No hay nadie justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno delante de Dios. Ya, si vemos la ley como Jesús la mira, todos están muertos y todos están bajo pecado. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley. Y vamos a ver cómo Jesús miró estos dos mandamientos. Vamos a revisar estos dos mandamientos hoy día, que es amar a Dios y amar al prójimo. Los vamos a ver bajo el lente de Jesús y vean que se ven bastante diferentes estos mandamientos cuando los miramos según los lentes de Jesús. ¿Ya? Nosotros la palabra mandamiento como que nos da un poco de causa rechazo. ¿Ya? Inconscientemente ustedes pueden decir, no, si yo amo los mandamientos de Dios y todo lo demás, pero la palabra mandamiento generalmente, y en estos tiempos, causa mayor rechazo aún, porque dice, hoy mandamiento como una obligación, ¿verdad? Como algo que me va a costar hacerlo. Pero vamos a ver, la Biblia dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, porque vamos a ver qué significa amar a Dios. ¿Ya? ¿Qué significa amar a Dios según el Señor Jesús? ¿Y qué significa amar al prójimo según el Señor Jesús? Vamos a ponernos los lentes hoy día de Jesús para ver estos dos mandamientos y vamos a ver que la cosa se nos transforma. Ya nuestra visión del mandamiento de Dios va a ser transformada esta mañana. Así que vamos a comenzar con el primero, amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, 23. Juan capítulo 14, 23, ¿qué es lo que dice? Leamos todos juntos y en fuerte, 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense, el Señor Jesús dijo, ¿quién es el que me ama? ¿Cómo se muestra el amor a Dios? ¿Quién es el que ama verdaderamente a Dios?
El Señor Jesús dijo, el que me ama es el que guarda mis palabras. Ahora, ¿qué significa guardar su palabra? Guardar tiene la idea de retener, de no dejar salir. Ya significa la idea de mantener dentro, ya, de no dejar escapar. Retener la palabra de Jesús. El que me ama es aquel que guarda mi palabra. El verdadero amor a Dios es guardar su palabra. El verdadero amor a Dios es recibir la palabra de Jesús, es recibir a Jesús. Ya Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Amar a Dios es creer a Jesús. Ya, amar a Dios es más que un esfuerzo humano por agradar a Dios, sino que es guardar la fe, es guardar las palabras de Jesús. Que guardar la palabra de Jesús significa creer en las palabras de Jesús. Ya, creer en sus palabras. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra de Jesús? ¿Saben ustedes qué significa? ¿Qué significa Jesús? Salvador, ¿verdad? Y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, así dijo el ángel, ¿verdad? Entonces Jesús significa el que salva, el que perdona, ¿ya? Y Jesús vino con un propósito, para perdonar su pecado. Pero hay muchos creyentes que aún no se sienten perdonados por Dios, que cargan su pecado, que aún siguen cargando un pecado antiguo, que aún siguen cargando, siguen con la carga del pecado. Ellos no están creyendo en sus palabras. Creer a Jesús significa ser liberado del pecado. Creer a Jesús significa ser libre de la condenación del pecado. Significa haber muerto al pecado. Es saber que el pecado ya no puede matarte, que el pecado ya no puede, ¿no es cierto?, bloquear tu relación con Dios, que el pecado ya no puede hundirte. Ya, es saberse libre de la condenación del pecado. Ya, algunos vienen al culto y no se atreven a levantar sus manos porque se sienten muy pecadores para estar delante del Señor. Ya, eso no están creyendo. Piensa, algunos lo disfrazan de humildad eso. No es que yo soy tan pecador. Ellos no están creyendo las palabras de Jesús. Jesús dijo, si el Hijo de Dios les libertare, serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el discípulo es alguien libre, alguien que sabe de su libertad, que conoce, que ejerce su libertad, que tiene gozo por su libertad, que tiene alegría por la libertad que vive. Ya, es alguien que se sabe perdonado. Amar a Dios es saberse perdonado por su sangre. Amar a Dios es saber que nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Eso es el amor a Dios. ¿Quién es el que ama a Dios verdaderamente? El que anda todo el día, no sé, pegándose en el pecho y dice, por mi culpa, por mi culpa. Eso no es amor a Dios, eso es negar la sangre de Cristo. Amar a Dios es mirar la cruz, ver la sangre de Cristo y ver el pecado clavado en ese lugar. Y levantar la mano y decir, Señor, gracias por tu libertad, gracias por tu perdón. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es recibir sus palabras, es guardar sus palabras. Y según esto es tremendo, ¿ya? Mantenerse en la gracia es amar a Dios, mantenerse en ese perdón, mantenerse en la fe. Según esto, según las palabras de Jesús, como le decía, nadie amó a Dios antes de Jesús, ¿ya? Y esto es tremendo, o sea, antes del Señor Jesús, todos los que vinieron antes de Jesús, ninguno amó a Dios, porque amar a Dios significa guardar las palabras reveladas por Jesús. Y antes las palabras reveladas por Jesús no estaban disponibles, no había verdad. Juan 1:17 dice, la verdad vino por medio de Jesucristo. Pero antes de Cristo, nadie tuvo el poder de amar a Dios verdaderamente. ¿Ya? Si alguien hubiese podido amar a Dios verdaderamente, hubiera sido justo por la ley. Pero vimos recién, nadie es justo por la ley. Nadie puede amar a Dios. Nadie amó a Dios antes de Cristo. Y es más, nadie conoció a Dios antes de Cristo. ¿Ya? Esto es tremendo, esto es muy fuerte. Juan 1:18, leamos Juan 1:18. Dos versos rápidos. Y dice, a Dios, podemos leerlo acá, si que son rápidos, lean en su Biblia. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer a Dios? Jesús. ¿Quién dio a conocer a Dios? El Hijo. Él dio a conocer a Dios. Antes de Él,
Solo había una percepción de quién era Dios, pero nadie pudo conocer a Dios. Nadie podía conocer a Dios. Mateo 11, 27. Y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Fíjense, antes que el Señor Jesús viniera para revelar al Padre, nadie conocía a Dios. Y no se puede amar a aquel a quien no se conoce. ¿Ya? Nadie pudo amar a Dios antes del Señor Jesús. Pero el Antiguo Testamento se orienta a la demanda de amar a Dios. ¿Ya? Y muchos de ustedes siguen con ese mandamiento en la mente. ¿Ya? Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El mandamiento antiguo era la demanda de amar a Dios. Pero el Nuevo Testamento se orienta a la demanda de recibir el amor de Dios. Hay una diferencia muy grande entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto se basa en la demanda de amar a Dios. El hombre es demandado de amar a Dios. Pero el Nuevo Testamento, la demanda es para recibir el amor de Dios. El Nuevo Testamento, Dios obra por los hombres. Ya es Dios entregando, derramando su amor sobre los hombres. Entonces, amar a Dios, la Biblia dice, amar a Dios no significa que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Ya? Amar a Dios significa, en otras palabras, recibir el amor de Dios. Ya, recibir el amor de Dios. Vamos a ver la segunda parte del versículo que vimos de Juan 14. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará. ¿No es cierto? Eso está claro. El que ama es el que guarda su palabra, el que recibe su salvación. Jesús dijo: mis palabras, en Juan 6:63 dice: mis palabras son espíritu y son vida. El que guarda su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Significa recibir la vida de Dios, recibir el espíritu, recibir la vida del Señor. Amar a Dios es recibir. ¿Se están dando cuenta o no? Amar a Dios es puro recibir de Dios. Pero nosotros tenemos siempre, cuando pensamos en amar a Dios, nosotros nos imaginamos demandas. Nosotros nos imaginamos cosas que van a costarnos hacer. Pensamos en sacrificios que tenemos que realizar. Pero amar a Dios significa poder recibir y estar en condiciones de recibir su amor, de recibir su gracia. Mis palabras, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son el espíritu y son la vida. Y ahí en Juan capítulo 17 el Señor Jesús dijo: el que me ama es el que guarda mis palabras, el que recibe mis palabras, el que no deja ir mis palabras. El que recibe la vida de Dios es aquel que ama a Dios. ¿Ya? El cristianismo, amados, no se basa en esfuerzo humano. Se basa en fe. Se basa en creer las palabras de Jesús. ¿Ya? Lo que el Señor nos mandó a hacer no es difícil. No es complicado, pero se requiere de fe. Es necesaria la fe. Él dijo: el que cree en mí echará fuera demonios, pondrá sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es difícil poner la mano sobre un enfermo, ¿no? El hecho de poner la mano sobre un enfermo, ¿es difícil? Es fácil. Es muy fácil. Pero ¿por qué la gente no lo hace? ¿Y por qué a la gente le cuesta obedecer ese mandamiento? Por problema de fe. Porque no cree que si pone sus manos al enfermo se va a sanar. O sea, ¿qué nos demanda el Señor ahora? ¿Cuál es la demanda del Señor? Crean en mis palabras. Crean lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les digo funciona. Créanlo. Esa es la demanda de Dios. Esa es la demanda. Crean. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor Jesús le respondió: la obra de Dios es que crean a aquel a quien Él envió. Es que crean mis palabras. Es que lo que yo estoy diciendo, ustedes tengan la fe para creerlo realmente. Entonces, fíjense, el Nuevo Testamento se orienta a la demanda de recibir su amor. Juan 14 estamos, 23.
Y dice, el que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. Y dice, segundo, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, ¿quién es el que ama a Dios? Primero el que guarda sus palabras. ¿Y qué pasa con aquel que guarda sus palabras? El Señor dice, vendremos a él y haremos morada en él, haremos morada con él. ¿Qué significa eso? Está hablando de la venida del Espíritu Santo. Está hablando de la venida del Espíritu Santo sobre el espíritu del hombre. El Señor Jesús dijo, no los dejaré solos, les enviaré al Paracleto, les enviaré al Espíritu de verdad que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es el que ama a Dios? El que ha recibido el Espíritu Santo, aquel que tiene la residencia de Dios dentro de él. Ya Dios habita dentro del creyente, aquel que guarda sus palabras. Dios habita dentro de él y vendremos a él y haremos morada con él, estaremos juntos con él. El Espíritu Santo vino para estar con la iglesia, para estar dentro del creyente. Ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba mediante los dones por fuera, ¿no es cierto? Mediante los dones, inspirando a los profetas, trayendo los dones a aquellos que hacían milagros. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene para habitar dentro tuyo, viene para constituirte templo del Espíritu Santo. Entonces fíjense, el amar a Dios es recibir el Espíritu Santo, es obrar por el Espíritu Santo, ¿ya? Es trabajar con el Espíritu Santo. ¿Ya? El servicio cristiano, el discipulado es trabajar por el Espíritu Santo, es hacer la obra del Espíritu Santo. Y eso es una obra preciosa, es una obra gloriosa. Y estamos juntos con el Espíritu Santo, trabajando junto con Él. Y el Señor Jesús está diciendo, el que me ama es aquel que recibe nuestra habitación, aquel que abre el corazón para que yo y mi Padre vengamos a morar juntamente con Él. Entonces el amor a Dios es recibir, ya es tener el amor de Dios dentro de nosotros. Ya las palabras de Jesús que nosotros guardamos no son como la palabra de cualquier hombre. Ya, ustedes no tomen las palabras de Jesús al nivel de las palabras de otro hombre. Ya, generalmente muchos creyentes lo hacen de esta forma. Ya, por ejemplo, hay muchos hombres que han inspirado a personas, ¿verdad? Que tienen frases que la gente ocupa para animarse, la ponen ahí de repente, frases para el bronce, que gente ha dicho, que filósofos han dicho, y que son inspiradoras, ¿ya? Y tratan de inspirar a la gente con ellas, y nosotros las leemos y podemos inspirarnos. Y tomamos nosotros las palabras de Jesús a ese mismo nivel. ¿Ya? Usamos las palabras de Jesús solo para animarnos, para inspirarnos, como si fuera... no sé, como que fuera la palabra de algún otro filósofo, ya que tomamos un versículo de la Biblia, un pan de vida, y nosotros nos animamos con esas palabras. Pero las palabras de Jesús no son como la palabra de otro hombre. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son la vida. O sea, la palabra de ningún otro hombre puede llevarnos al cielo. La palabra del Señor Jesús sí. La palabra de ningún otro hombre puede rescatar un alma del infierno. Las palabras de Jesús sí. Las palabras de Jesús sacan y convierten a un pecador en santo en un momento. Sacan a un hombre destinado al infierno y lo ponen en el reino de los cielos en un instante. Las palabras de Jesús tienen mucho más poder que cualquier palabra de cualquier hombre. Por muy bonitas que las palabras de los hombres puedan ser, las palabras de Jesús tienen un poder para sacarte de la condenación de la ley y llevarte al reino de Dios, de darte justicia, de hacerte perfecto ante los ojos de Dios, para presentarte limpio delante de su trono. Son las palabras de Jesús. ¿Ven? Entonces entendamos el amor a Dios, entendamos qué significa amar a Dios. Ya no es una demanda carnal que te va a costar trabajo, es abrir el corazón y recibir lo que Él te está dando, es recibir sus palabras, guardar sus palabras, ya manejar el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Ya por eso el creyente debería atropellarse por servir, ya debería estar ansioso por servir, porque el Espíritu Santo no te deja tranquilo. El Espíritu Santo te mueve al servicio. El Espíritu Santo te mueve a servir a Dios con toda alegría, con todo gozo, con todo júbilo, ya con toda gratitud. Ese es el servicio a Dios. Número 2, amar al prójimo. Vamos a leer Juan 13, vamos a ir un capítulo antes. Juan 13:34, y vamos a ver lo que dice Jesús aquí.
Todos juntos leamos bien fuerte, está adelante. Y dice, todos juntos, 1, 2, 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjense, ¿cómo dictaba el mandamiento antiguo? El Señor Jesús dijo, toda la ley y los profetas dependen de dos mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a... Despierta. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo dictaba el mandamiento que fue dado por Moisés? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es la novedad del mandamiento? ¿Qué es lo que tiene de nuevo este mandamiento? Porque también es amar al prójimo, ¿verdad? También, ámense los unos a los otros. La novedad del mandamiento está en el hecho que el Señor Jesús dice, como yo os he amado. Fíjense, el Señor Jesús perfeccionó el mandamiento antiguo. En el mandamiento antiguo que fue dado por Moisés, no había referencia de amor. No existía una referencia de cómo amar. Por eso el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no hay la única referencia que podíamos dar de amor es cómo nos amamos a nosotros mismos, así amar al prójimo. Ya muchos creyentes todavía siguen tratando de amar a su prójimo como a ellos mismos. Entonces caen en la filosofía de decir, chuta, entonces me tengo que amar más a mí para poder amar más al prójimo, ¿verdad? La referencia está en nosotros. Pero Jesús vino a perfeccionar ese mandamiento. Jesús vino a completar ese mandamiento. Porque Jesús fue el primero que mostró verdaderamente el amor, que mostró verdaderamente qué significa amar. Por eso el mandamiento nuevo no dice ama a tu prójimo como a ti mismo, dice ama a tu prójimo como yo te he amado. Ama al tuyo, al cercano tuyo, como yo te amé. ¿Y cómo amó el Señor? ¿Cuál es el amor del Señor? Ya, aquí vamos a ver cómo amó Jesús a sus discípulos, qué significa amar a sus discípulos. Ya, nosotros de repente tenemos concepciones de amor bien románticas. Ya, dentro de nosotros somos bien románticos para considerar el amor, pero el amor va mucho más allá que un mero romanticismo. Ya va mucho más allá de un cariño o de una palabra bonita, ¿verdad? Porque Jesús no era tan bueno como para decir palabras bonitas de repente a su... Le decía palabras de verdad. Jesús nunca fingió una palabra. Ya, nunca les habló adulándolos, porque sí. Ya, Jesús los enfrentó con la verdad. O sea, Jesús podría haber amado más a sus discípulos. Podría haberse, no sé, los discípulos haberse levantado y haber amanecido con un bomboncito y una cartita ahí de parte de Jesús. Alguna cosa así, pero Jesús no los amó de esa forma, ¿verdad? No, o sea, si fuera solo eso, sería muy, vamos a ver, sería muy banal, sería muy superficial. Eso es un amor muy superficial. ¿Ya? El amor del pololo con la polola, ¿no es cierto? Cuando le dibuja corazones, y cuando eso es muy superficial. ¿Ya? Cometen un error las niñas cuando se dejan llevar por esas cosas y son capaces de entregarse a un hombre porque el hombre le dibuja un corazoncito en el cuaderno. ¿Ya? No lo hagan. ¿Ya? El amor es más que eso. El amor incluye el respeto, el amor incluye es mucho más profundo. Incluye la protección, incluye la entrega, incluye la renuncia de las propias cosas por el bienestar del otro. Vamos a ver cómo el Señor Jesús amó a sus discípulos. ¿Cómo amó Jesús? Si nos preguntamos, ¿cómo amó Jesús a sus discípulos? Juan 17. Volvamos a Juan 17, capítulo verso 12. Y fíjense, en el verso 12 es el reporte del Hijo hacia su Padre, de su obra. Y dice, todos juntos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué es lo que está diciendo el Hijo? Cuando yo estaba con ellos, los guardé en tu nombre, los protegí en tu nombre. Y dice, y cuando los protegí en tu nombre, ninguno se perdió. ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? Protegiéndolos en el nombre de Jesús, ya guardándolos en ese nombre. Ya Jesús vino con el nombre
que el Padre le dio. Ya, Jesús manifestó ese nombre, dio a conocer ese nombre, que significa el perdón de los pecados. ¿Cómo tú puedes amar a una persona? ¿Qué significa amar a una persona? Significa buscar que esa persona sea guardada en el nombre de Jesús. Significa guiar a esa persona para que esté guardada bajo el nombre de Jesús. Significa guiar a una persona con las palabras de Jesús. Fíjese, el amor está ligado siempre a las palabras de Jesús. Ya no podemos separar el amor de las palabras de Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son las únicas que dan vida. Y amar al prójimo significa darle la vida a ese prójimo. Significa concederle vida. Ya, yo me puedo preocupar mucho por una persona, pero si yo no les hablo las palabras de Jesús a esa persona, no le estoy amando. No le estoy dando la oportunidad de que esa persona viva, de que su espíritu viva. ¿Ya? La preocupación sin las palabras de Jesús no es amor en los ojos de Dios. ¿Ya? ¿Qué es el amor? Es entregar las palabras de Jesús. Es dar deliberadamente las palabras de Jesús. Por eso hablamos de discipulado. ¿Qué es discipulado? Es amar a otra persona. ¿Ya? Es tomar a una persona y conectarla con Jesús. ¿Ya? Es guiar a otra persona con las palabras de Jesús, guiarla hacia Jesús, ¿ya? Inspirarla hacia Jesús, ¿ya? Mover a esa persona hacia Jesús. Eso para Dios es el acto de amor. ¿Ya? Entonces fíjense, el amor va mucho más allá que una mera preocupación carnal. El amor es darle vida a otra persona, es concederle vida a otra persona. ¿Y cómo yo le doy la vida a una persona? Entregándole las palabras de Jesús. No hay vida fuera de sus palabras, ¿verdad? O sea, siempre ustedes se fijan en los misioneros cuando van a África, ¿ya? Los misioneros siempre van de repente con recursos, van con comida, con agua para las tribus de allá que de repente les falta, y ellos entran con eso, pero ellos siempre llevan en su intención llevar la palabra de Jesús a ellos, ya, porque ellos saben que la comida les va a dar vida física por solo un tiempo, pero si ellos reciben la palabra de Jesús, ellos van a tener la vida eterna, ellos van a recibir vida abundante, ellos van a recibir la protección de Dios, ellos van a recibir el amor de Dios. Ya, el amor de Dios está con aquellos que reciben su palabra. Ya, nosotros de repente somos muy livianos en decir Dios ama a todo el mundo, Dios te ama, y hablamos de Dios te ama deliberadamente, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice Dios amó al mundo en la cruz. Dios se entregó a sí mismo, entregó a su propio Hijo para ser muerto en el madero, y ese es el acto de amor de Dios por la humanidad. Pero aquel que rechaza la cruz de Cristo no es amado por Dios. ¿Ya? Y va a ser abandonado por Dios por rechazar el sacrificio de su Hijo, rechazar la sangre de su Hijo. ¿Ya? Juan 3:36 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados, la ira de Dios trabaja junto con el amor de Dios. Así que, ¿cómo amamos a nuestro vecino? ¿Cuidándole la casa cuando él sale de vacaciones? No, amemos de verdad. Amemos a nuestro vecino. Entreguémosle las palabras de vida. Ya, busquemos que él sea metido en las palabras de Jesús. Démosle un buen testimonio. Ya, si le damos un mal testimonio al vecino, el vecino va a rechazar las palabras de Jesús por nuestra causa. Ya, que nosotros no seamos tropiezos que otra persona encuentre en las palabras de Jesús. Ya, que nuestro comportamiento ya no sea un obstáculo para que otro conozca las palabras de Jesús. Ya, muchas veces ha pasado eso. Muchas veces nosotros somos la causa de que otra persona rechace las palabras de Jesús. Ya, demos el buen testimonio a los vecinos. Ya, compartamos la palabra de Dios con los vecinos. Ya, amemos a los vecinos. Eso es amar al prójimo. Ya, y dentro de la iglesia, a quienes Dios les entregó a ustedes, a los que Dios les confió, a sus hijos, a sus cercanos, inspírelos con las palabras de Dios. Ya, no le hable cualquier cosa. Ya, no le dé su propio pensamiento. Usted puede matar a una persona hablándole su propio pensamiento, su propia filosofía. Pero el Señor Jesús dijo que sus palabras eran el Espíritu y eran la vida. Entonces, eso es discipulado, amados. Es amar como Jesús amó a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, como yo
los amé, dijo el Señor. Entonces pongamos en práctica los mandamientos de Dios. Amén. Sepamos que esos son los mandamientos de Dios. Bajo el lente de Jesús, el amor a Dios, se fijan, es muy distinto a como generalmente lo pensamos. El amor de Dios es recibir su vida. Y el amar al prójimo también es muy distinto de como nosotros lo pensamos. El amar al prójimo es darle la vida a otra persona. Es ver a otra persona renacer, ¿ya? Ver a otra persona de la condenación a la vida eterna, del reino de tinieblas al reino de su luz admirable, ya, por nuestra obra. Amemos al Señor. Hay satisfacción en amar, ya. Amar a Dios y amar al prójimo trae verdadera satisfacción. No hay satisfacción más grande que esa, que ustedes vean a sus hijos espirituales, a sus hijos a quienes ustedes han sembrado su semilla, crecer, desarrollarse, convertirse en discípulos de Jesús, vivir su vida alegres, contentos en el reino de Dios, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. No hay otro gozo mayor que eso, no hay otra satisfacción mayor que esa. Ya, juéguenselas ustedes por la satisfacción de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.